Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 8, capítulo último del Parashat Tzaf. Dice el Eterno, habló Moshe para decir: toma a Aarón y a sus hijos junto con él, así como las vestiduras. Toma a Aarón. Esta sección fue enunciada 7 días antes de la erección del tabernáculo, pero es relatada aquí porque en la Torá no necesariamente hay una secuencia cronológica en los primeros y los postreros eventos. Y como dice aquí, que el Mishkan fue erigido en el rojo de Nisan. Quiere decir de que esta sesión fue anunciada el 23 del mes de Adar, 7 días antes del mes de Nisan. Este capítulo describe la inauguración de Aarón y sus hijos al cargo de Kohanim, sacerdotes. Si la Torá siguiera siempre un orden cronológico, esta sesión debía haber estado justapuesta al último capítulo del libro de Shemot, ya que es allí donde se discute la erección del tabernáculo. En vez de ello, la Torá insertó los capítulos 1 y 7 de este libro, que tratan principalmente acerca de los diversos tipos de ofrendas, los cuales fueron enunciados el mismo día que se erigió el Mishkan. Otro comentario dice Rashi: toma a Aarón, tómalo con palabras y persuadelo. En la Torá la expresión tomar puede ser aplicada tanto a objetos como a personas. Aplicada a objetos designa el acto físico de agarrarlos y hacerlos suyos. Sin embargo, aplicada a personas no puede tener esa misma acepción, ya que un ser humano no entra bajo el dominio de otra persona en el sentido intrínseco, puesto que posee voluntad propia. Así pues, su sentido necesariamente es el de hablar a su voluntad, es decir, persuadirlo. ¿Sí? Entonces dice aquí que así como dice, toma a Aarón y a sus hijos junto con él, así como la vestidura del aceite de unción, el novillo de la ofrenda de pecado, los 2 carneros y la canasta de la hogaza sin levadura, y congrega a toda la asamblea a la entrada de la tienda de la cita. En el novillo de la ofrenda de pecado dice aquí: estas son las ofrendas mencionadas en el contexto del mandato divino concerniente a la iniciación de Aarón y sus hijos en el sacerdocio, descrita en la sesión de Beatat Tetzaveh. Y ahora, en el primer día de la inauguración, Dios repitió estas órdenes a Moshe para urgirlo a la hora misma de realizar el acto. Dice aquí: congrega a la entrada de la tienda de la cita. Este es uno de los lugares en la Torá en que lo pequeño contuvo a lo grande. El área de la entrada de la tienda de la cita obviamente no era suficientemente para contener a toda la asamblea, es decir, a los 600.000 varones que compartían el pueblo de Israel, pero de forma milagrosa sí contuvo a todos. Moshe hizo conforme a lo que el Eterno le había ordenado y congregó a la asamblea a la entrada de la tienda de la cita. Moshe dijo a la asamblea: esta es la cosa que el Eterno ha ordenado hacer. Esta es la cosa, quería decir, las cosas que ustedes verán que yo, Moshe, voy a hacer en su presencia. El Santo Bendito me ha ordenado hacerlas. Pero no digas que por mi honor o por el honor de mi hermano Aarón yo las hago. Pero todo el tema concerniente al capítulo que describe la inauguración del tabernáculo, y la que ya lo explicaba en la sección de Beatat Tetzaveh. Moshe hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, puso sobre él la túnica y lo ciñó con la faja, le hizo vestir el manto y colocó sobre él el efod, lo ciñó con el cinto del efod y lo adornó con él. Puso sobre él el pectoral y colocó en él pectoral las Urim Betumim. Los Urim se refiere a la escritura del nombre inefable. Puso la cofia sobre su cabeza y sobre la cofia hacia el frente colocó la placa frontal de oro de diadema de santidad, como el Eterno había ordenado a Moshe, quien ahí colocaba el nombre Kedushá le Hashem, santidad para Hashem. Dice aquí Rashi: los cordoncillos de lana de turquesa que estaban fijados en la placa frontal los colocó sobre la cofia. De este modo, la placa frontal designa la placa frontal
colgaba de la cofia. Seguimos, Moshe tomó el aceite de unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y lo santificó. Él roció sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todo su utensilio, la frente y su base a fin de santificarlo. ¿Por qué precisamente 7 veces? También, fíjate, santifica el Yom HaShevi, el día del séptimo día, ¿sí? Que es el Shabbat. Mira, así explica el Fashim. Todo lo material tiene 6 puntos, tiene 6 límites, que es norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Lo espiritual viene siendo el séptimo. Lo espiritual que le da vida a lo material. El octavo es lo sobrenatural. El octavo se sabe que el octavo día es lo sobrenatural. Por esto está escrito que el octavo día harás el Brit Milá al niño. Porque precisamente el octavo día. Porque en verdad hubiéramos pensado que si en verdad si no fuera por el Tzibui a Kadosh Baruj Hu de hacer el Brit Milá al niño al octavo día, hubiéramos podido pensar en verdad que el niño no pudiera otra vez que le hacen eso, no pudiera seguir viviendo. Sería difícil decir, si no fuera por el octavo día, que es el de lo sobrenatural, y aparte de eso de que el octavo día también, como dicen los sabios, de que pase un Shabbat, sí o sí, va a tener que pasar un Shabbat el niño, y a través de ese Shabbat le da también méritos para seguir viviendo. Entonces por eso también dice que el séptimo también le hizo 7 veces. El altar, todo su utensilio, la fuente y su base a fin de santificarlo, vertió el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió a fin de santificarlo. Dice aquí lo roció sobre el altar. No sé en qué parte de la Torá fue que a Moisés se le ordenó con respecto a estos rociamientos de aceite. Según el comentario de Gurarie, estos rociamientos son inferidos en el Shemot 29:36, el cual dice que había que purificar y ungir al altar para consagrarlo, y esta purificación solamente podía ser realizada rociando aceite. Aunque su interpretación es difícil, puesto que allí mismo Rashi dice que esta purificación se refería a las aplicaciones de sangre. Por su parte, el Ramban opina que son inferiores en Shemot 40:10, donde se habla de consagrar el altar para que fuese santísimo. En su opinión, la consagración, el altar, se refiere a ungirlo con aceite, mientras que el declararlo santísimo implicaba que había que hacer un acto adicional de consagración, el cual era efectuado mediante el rozamiento de aceite. Seguimos. Vertió el aceite sobre la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió a fin de santificarlo. En el ungió dice primero vertía el aceite sobre su cabeza y después ponía un poco de aceite entre las pestañas de sus ojos, jalándolo con su dedo de uno a otro ojo. ¿Sí? Seguimos. Moshe hizo acercar a los hijos de Aarón y le hizo vestir las túnicas, los ciñó con una faja y ató botones sobre ellos, tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Y ató, este término significa atar. Y purificó el altar. Dice, vamos a ver, es decir, lo limpió y lo purificó de lo que era ajeno para hacerlo ingresar en lo sagrado. Y lo consagró por medio de este servicio. El versículo dice que por medio de qué acto específico se debía consagrar el altar, y por eso es que Rashi precisa aquí que era por medio de la aplicación de sangre en él. Seguimos, hizo llegar el novillo de la ofrenda de pecado y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda de pecado. Él degolló y Moshe tomó la sangre y la puso sobre los cuernos del altar con su dedo en derredor y purificó el altar, vertió la sangre restante en la base del altar y lo consagró para hacer expiación sobre él. Dice Rashi, hacer expiación sobre él, es decir, para que a partir de ahora se hiciese sobre él todas las expiaciones. Interesante. Esta frase se pudo haber entendido en el sentido en que se debía hacer expiación por el altar, es lo que primero se entiende, aunque así llama el concepto de expiar por el altar. Eso veramente significa que se debe limpiar el altar en cierto estado de ajeno a lo sagrado, pero a eso justamente se refiere la frase y purificó el altar, mencionada en este mismo versículo.
Por lo tanto, el sentido de la frase tiene que ser que a partir de ahora el altar adquiría un estado de santidad, que lo volvía apto para que sobre él se realizasen las expiaciones. Tomó todo el sebo que estaba sobre las entrañas del diafragma del hígado de los dos riñones junto con sus sebos, y Moshe hizo que ardieran enumeradas sobre el altar, y el novillo junto con su piel, su carne y sus desechos. Lo quemó en el fuego, en las afueras del campamento, tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Luego acercó el carnero de la ofrenda de ascensión, y Aarón y sus hijos apoyaron su mano sobre la cabeza del carnero, lo degolló, y Moshe arrojó la sangre sobre el altar en derredor. Al carnero lo cortó en pedazos, y Moshe hizo que ardiera numerada la cabeza, los pedazos y los seos, las entrañas y las piernas, y las piernas las lavó con agua. Y Moshe hizo que el carnero entero ardiera numerada sobre el altar. Era ofrenda de ascensión, en fragancia placentera, era ofrenda ígnea al Eterno, como el Eterno había ordenado a Moshe. Aquí dice también el diafragma del hígado, el diafragma junto con el hígado, lo cual quiere decir además del hígado, ya que el que oficiaba tomaba un poco del hígado junto con el diafragma, dice aquí. Y eso se había dicho anteriormente. Luego acercó el segundo carnero, el carnero de inauguración. Dice Rashi, esto se refiere al carnero de la ofrenda de paz, puesto que el término miluim tiene un sentido similar al término de shlemim, ¿okay? Utilizando para designar a la ofrenda de paz, ya que esta ofrenda llenan y completan los kohanim en su sacerdocio. Y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero, lo degolló, y Moshe tomó un poco de su sangre y la puso sobre la parte media de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Luego hizo acercar a los hijos de Aarón, y Moshe puso un poco de la sangre sobre la parte media de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y Moshe arrojó la sangre restante sobre el altar en derredor. Luego tomó el sebo y el rabo saboso, así como todo el sebo que está sobre las entrañas, el diafragma del hígado, los dos riñones junto con sus sebos y la pierna derecha. Y de la canasta de panes sin leudar que estaba delante del Eterno, tomó una hogaza de pan sin leudar, una hogaza de pan con aceite y una oblea, y las colocó sobre las gorduras y sobre la pierna derecha. Hizo una hogaza de pan con aceite, esto se refiere al pan escaldado. Aquí se llama pan con aceite porque ponía en él mucho aceite, tanto como las hogazas de pan y las obleas juntas, que así se explica en el Tratado de Menajot. E hizo que ardiera enumerada sobre el altar. Moshe ofició a modo de Cohen durante todo el periodo de 7 días que duró la iniciación de Aarón y sus hijos, vestido con una túnica blanca sin vestir las vestiduras sobre las vestiduras propias del sacerdocio. El servicio de ofrenda que fue realizado aquí constituyó un servicio único y especial. Es por ello que la indumentaria que Moshe utilizó difería de la indumentaria normal prescrita por la Torá para los Kohanim. Vamos a ver aquí, dice aquí. Es posible que Rashi explique esto aquí y no en el versículo inicial que describe este servicio, porque aquí se habla de quemar en el altar la pierna en la ofrenda de paz, lo que constituyó una excepción al procedimiento normal realizado con la ofrenda de paz. Rashi aquí quiere enfatizar que esto se debió a que aquí el Cohen era Moshe. Puso todo esto en las palmas de Aarón y en las palmas de sus hijos, y los hizo mecer en ofrenda de vaivén delante del Eterno. Moshe luego tomó de sus palmas e hizo que ardiera enumeradas sobre el altar. Después de la ofrenda de ascensión era una ofrenda de inauguración en fragancia placentera, era una ofrenda ígnea al Eterno. Moshe tomó el pecho y lo meció en ofrenda de vaivén delante del Eterno, del carnero de inauguración, y constituía una porción para Moshe como el Eterno había ordenado a Moshe. Después de la ofrenda de ascensión, aquí la palabra al significa después de la ofrenda de ascensión. Y en ningún lugar hallamos que una pierna de ofrenda de ascensión fuera ofrecida sobre el altar salvo esta.
Excepto la ocasión, tanto la pierna como el pecho de la ofrenda de paz eran siempre dadas a los Kohanim. Seguimos, Moshe tomó un poco del aceite de la unción y un poco de la sangre que estaba sobre el altar y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestimentas de sus hijos junto con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras, a sus hijos y a las vestimentas de sus hijos junto con él. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos: cozan la carne a la entrada de la cita, de la tienda de la cita, y allí la deberán comer, así como el pan que está en la canasta de la ofrenda de inauguración, como se ha ordenado para decir: Aarón y a sus hijos los comerán. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán al fuego. No deberán salir de la entrada de la tienda de la cita durante un periodo de 7 días hasta que se completen sus días de inauguración, pues durante un periodo de 7 días ustedes serán investidos. ¿Y por qué ofreció precisamente Moshe Rabbeinu en esos 7 días de inauguración? Primero, obviamente, para explicarles a ellos cómo ellos tenían que hacer propiamente, no solamente en teoría, sino en práctica, cómo ellos tenían que hacer el degoll y todo lo que tenían que hacer en el Toret y todo lo que tenían que hacer en el Bet HaMikdash, o en este caso en el Mishkan, pero también porque está escrito de que Moshe Rabbeinu desde un principio, como se trata de estar al final de, de, de la Parashá de Shemot, que dice que de un principio Akadosh Baruj Hu quería que Moshe Rabbeinu fuera el Kohen Gadol. Y ahí dice que después de 7 días, cuando habló con él en las zarzas, duró 7 días tratando de, de convencerlo para que fuera y sacara a Israel de Egipto. Y como Moshe Rabbeinu no quería, porque le daba, como dice el comentarista, no quería Gdulá, no quería tomar ese puesto, pero también que por su hermano Aarón, que Aarón, el hermano, era el líder en aquella época, no quería tomar el puesto de él. Por lo tanto, Kadosh Baruj Hu dice que se enfureció con él después de 7 días, y por eso dice que después de los 7 días, cuando le dice a tu hermano Aarón, que es el Leví, ahí dice Rashi, pueden ver ahí Rashi donde dice: a ti quería hacerte Cohen Gadol, pero ahora que tú no quieres ir, tomaré a tu hermano como Cohen Gadol y tú serás un Leví normal. Pero ahora, por los 7 días que trató de convencerlo, esos 7 días le tiene que, Kadosh Baruj Hu le pagó. ¿Cuándo le pagó? En la inauguración, los 7 días donde Moshe Rabbeinu fue el que hizo el papel de Cohen. Seguimos. Tal, que, tal como hizo en ese día, en este día, así el Eterno ha ordenado para hacer una expiación por ustedes. A la entrada de la tienda de la cita morarán día y noche durante un periodo de 7 días y preservarán el cargo del Eterno para que no mueran, ya que así se ha ordenado. Dice: para todo el periodo de 7 días que duró el proceso de iniciación. Nuestro maestro interpretaba el verbo lazot, hacer, en alusión al procedimiento de quema de la vaca bermeja, y también interpretaba el verbo de lejaper, espiar, enunciado aquí, en alusión al procedimiento ofrendatorio seguido en Yom Kippur. Dichas interpretaciones fueron para enseñar que el Kohen Gadol precisa de una separación durante un lapso de 7 días antes de Yom Kippur, y asimismo el Cohen que quema la vaca bermeja requiere un periodo de 7 días antes de quemarla. Era un periodo de iniciación también, ¿no? Un periodo también de, 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 ¿cómo es que se llama? De ajaná, de preparación también, antes del Yom Kippur, como sale en el Tratado de Yomá. Para que no mueran, dice Rashi, lo cual implica: pero si no lo hacen así, entonces se harán acreedores de la pena capital. Esta frase fue enunciada especialmente para inferir de ella lo que Rashi afirma, que pues hubiera sido superfluo decir que si guardaban el mandato de Dios no morirían. Es obvio que si lo guardaban no morirían. Aarón y sus hijos Aarón y sus hijos cumplieron todas las cosas que el Eterno había ordenado por medio de Moshe.
para terminar la parashá de Tzav dice aquí, Aarón y sus hijos cumplieron, este pasaje fue anunciado con el propósito de elogiarlos, porque no se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda de lo que se les ordenó, sino que lo cumplieron exactamente. El servicio de ofrenda constituía una carga difícil de realizar, ya que las leyes que lo regulan son numerosas y complejas y requieren de una atención muy escrupulosa en su cumplimiento. A pesar de ello, Aarón y sus hijos las cumplieron cabalmente, sin modificar nada ni equivocarse. Por eso es que la Torah lo elogia aquí, como dice el Gurari. En verdad que sí, cuando uno estudia el tratado de Sebahim, el tratado de Menahot, que habla sobre todo el proceso de todas em, los sacrificios que se hacían, en verdad es bastante numerosa, como dice aquí Rashi, todo el proceso que ellos hacían. Por eso la Torah los toma elogiosamente. Que tengamos buen día.